Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Rodríguez, pero todos me dicen Chuy, así que por favor, con toda confianza me pueden decir Chuy, así me dice mi mamá. Les pido una disculpa si cuando pasamos, hoy en la mañana no los saludé, como pueden escuchar, me estoy quedando afónico, entonces decidí no hablar hasta que me tocara predicar, así que no los ignoré a propósito. Quiero contarles una historia. Yo tenía aproximadamente 16, 17 años y a la iglesia donde yo asistía llegó un pastor reconocido, hicieron le llamábamos campaña, y entonces en la iglesia donde yo crecí, pues se creía en todo esto de el bautismo del Espíritu Santo y muchas otras cosas. Entonces al grupo de jóvenes, como era costumbre, los rebeldes, nos hicieron pasar al frente, no nos preguntaron, nos hicieron pasar al frente, que pasen los jóvenes. Y entonces nos alinearon a todos enfrente y después el pastor dijo, hoy van a hablar en lenguas ustedes. Y entonces el pastor se paró, se puso enfrente de nosotros y dijo, es más, quiero que vengan los papás de cada uno de estos muchachos para que oren y le pidan al Señor que reciban el don de lenguas. Y estábamos alineados todos mis amigos y yo, y entonces empezó a pasar el pastor y nos empujaba, no sé si a usted le pasó eso, y entonces después pues yo ahí tratando de mantenerme, y yo genuinamente yo decía, Señor, si me vas a tocar, tócame, pero quiero que sea genuino, no me voy a dejar manipular. Y pasó mi mamá. Y todavía me acuerdo que yo estaba nada más así parado y viendo a mis amigos y algunos se dejaron caer y yo dije, híjole, ¿qué? En fin, después pasó mi mamá y mi mamá estaba orando y llegó al punto en que mi mamá empezó a llorar y me decía, hijo, por favor, habla en lenguas, abre tu boca. Y entonces yo estaba así como, y abría la boca y no salía nada, no pasaba nada. Total que no pasó nada. Y le cuento esta historia porque yo crecí bajo un ambiente en el que era como un cristiano de segunda clase, donde yo no hablaba en lenguas, no había recibido profecías. Y bueno, ese fue el ambiente en donde yo crecí. A lo mejor lo que te digo te suena familiar. A lo mejor tú has pasado situaciones similares a la mía. A lo mejor no tienes ni idea de lo que te estoy diciendo y felicidades. A lo mejor has escuchado, pero nunca te ha pasado. El problema con esto no es que yo crea que el Espíritu Santo no puede darle a una persona el don de lenguas. De hecho, yo considero que es un don que todavía está activo en la iglesia. Y de eso podemos hablar después. Ese no es el tema hoy. Sin embargo, creo que las cosas se deben hacer siempre de la manera en la que Dios nos dice que lo hagamos. Y hoy quiero hablar un poquito de eso, porque muchos de nosotros hemos crecido o visitado o escuchado o incluso dejado iglesias, eventos en donde estas cosas y muchas otras pasaban. Y se creía, y muchos todavía creen, que esto es el poder de Dios, que esto es que el Espíritu Santo se mueva. En estas iglesias donde yo crecí por muchos años, hoy no se movió el Espíritu, hoy no hubo poder porque nadie se cayó, entonces se creía que eso era la medida de lo que el Espíritu Santo hacía o de cómo el Espíritu Santo se movía en nuestra vida. Y si ustedes ya se dieron cuenta, y lo está en la pantalla, y el domingo pasado Jorge habló de esto, estamos leyendo el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos empieza muy fuertemente con el Espíritu Santo, y a mí me encantó que el tema que le dieron, o el título que le dieron, es que es los hechos del Espíritu. Porque yo estoy convencido que el libro de los Hechos es la narración de lo que el Espíritu Santo hizo por medio de estos apóstoles. Yo no creo que los apóstoles son
los protagonistas principales. Yo creo que el Espíritu Santo es el protagonista principal. Y de cierta forma, no de una forma explícita o de una forma prescriptiva se nos dice cómo debemos actuar, sino de una forma descriptiva. Es decir, al ver lo que está pasando en el libro de los Hechos, nosotros aprendemos y vemos por la descripción de lo que se nos dice, cómo es que obra el Espíritu Santo. Y yo quiero que hoy veamos eso, y vamos a estar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a estar en los versículos desde el 14 hasta el 41. Y lo que Jorge habló la semana pasada y lo que quiero seguir hablando hoy es qué pasaría si hoy hubiera una ola, un mover del Espíritu Santo como el de Pentecostés. ¿Qué pasaría en Watermark, en nuestra iglesia? ¿Cómo se manifestaría este toque del Espíritu Santo aquí en nuestra iglesia hoy, en nuestras vidas, en nuestras comunidades? Así que hoy vamos a seguir aprendiendo un poquito de esto. Quiero darle una recapitulación. Paréntesis. Le voy a pedir a toda la iglesia que cada semana usted lea el libro de los Hechos para que pueda ir viendo la sucesión de los eventos. Tómese el tiempo esta semana y todas las que siguen de leer varios capítulos del libro de los Hechos para que estemos todos familiarizados con esto. Si usted se acuerda, en el capítulo 1, el libro abre diciendo que Jesús pasa 40 días con los apóstoles, enseñándoles muchas cosas, les enseña acerca del reino de Dios, y entonces Jesús les da un mandamiento, les dice, no se vayan de Jerusalén. Yo ya me voy, pero no se vayan de Jerusalén. Y les dice, esperen la promesa del Padre, o la promesa que era ¿quién? El Espíritu Santo. Y les dice, para que ustedes sean mis testigos, ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes van a ser testigos, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que Jesús les dijo. Jesús asciende, se va al cielo, es exaltado y ellos obedecen a Jesús, se quedan en Jerusalén, están pasando tiempo orando, permanecen unánimes y entonces llega el día de Pentecostés, y eso fue lo que leímos la semana pasada. Otro paréntesis. El Pentecostés originalmente no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Pentecostés es una de las muchas tradiciones o festivales o fiestas judías que los judíos hasta el día de hoy celebran. Es una festividad que celebra la cosecha y se celebra 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pente, porque son 5 semanas, por eso se llama Pentecostés. Y entonces ellos están obedeciendo a Jesús en Jerusalén, esperando estas semanas después de la Pascua, y entonces están unánimes en oración, y en una de esas reuniones cae el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces comienzan a hablar en lenguas. Son lenguas que la gente entendía, el texto literalmente nos lo dice. Y entonces después de que pasa esto, algunos piensan que están borrachos, se burlan de ellos y entonces empieza nuestro texto del día de hoy. Así que vamos a leer un pedacito un poquito grande. Le voy a pedir que si usted tiene su Biblia la abra conmigo. Si no tiene una Biblia, los textos van a estar en la pantalla. Pero vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 41. ¿Podemos? No los voy a perder. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 22 dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes, a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, y poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegra y mi lengua se regocija, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y la oración. Solo nos tomó 4 minutos leer eso. ¿Cómo se vería esto hoy en nuestra iglesia? Lo primero que le quiero decir, y usted si tiene sus notitas lo puede ver ahí, es que si hoy hubiera un avivamiento, una ola así, una de las primeras cosas y más importantes que el Espíritu Santo haría, y que vemos que hizo con Pedro, es que el Espíritu Santo nos llevaría a conocer y a entender las Escrituras. El Espíritu Santo nos llevaría o nos lleva a conocer y a entender las Escrituras. Yo no sé si usted se acuerda, pero en el capítulo 1, una de las preguntas después de que Jesús les dijo: ya me voy a ir, una de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús es en el versículo 1:6 de Hechos, dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Los 12 discípulos y todos los demás que estaban con él, después de que Jesús ya les había dicho: mi reino no es de este mundo, voy a Jerusalén a que me crucifiquen, ustedes van a ser testigos, todavía después de pasar 3 años con él, no entendían que Jesús no era un caudillo político que venía a liberarlo de los romanos. Todavía después de la resurrección, ellos le seguían preguntando a Jesús hasta el último minuto: ¿y cuándo es que nos vas a liberar de los romanos? No entendían. Lo interesante es que cuando Pedro se pone de pie después de que recibe el Espíritu Santo, Pedro empieza a hablar como si hubiera entendido todo el tiempo.
Esto es nada más una cuestión de días. No es que Pedro se metió a un curso de teología y entonces entendió todo lo que Jesús le dijo, no. Lo único que pasó entre que Jesús se fue y Pedro se paró a predicar el primer sermón cristiano es que el Espíritu Santo vino sobre él. Y el Espíritu Santo vino sobre él y todo hizo clic. Y si tú te diste cuenta, Pedro empieza a citar a todo mundo. Dice, no están borrachos, lo que ustedes están viendo es la profecía de Joel. Y les cita la profecía de Joel textualmente. Y luego les dice, y es que lo que pasa es que Jesús resucitó y les da una profecía de Salmos que dice que su siervo Jesús no vería corrupción, o sea, no se pudriría su cuerpo. Y este pescador sin educación, que era arrebatado y que le dijo, yo te voy a defender, y a los 2 días lo negó 3 veces. Este tipo que todavía hasta el último minuto decía, ¿cuándo nos echamos a los romanos? Solamente porque vino el Espíritu Santo, ¡pum!, todo cambió y las escrituras de repente tenían sentido. Cuando nosotros experimentamos un toque del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva a las Escrituras, no lejos de las Escrituras. Desafortunadamente, en muchos de estos movimientos donde tú y yo hemos estado, lo que pasa es que el Espíritu Santo nos lleva a experiencias o a cosas que ni siquiera están en la Escritura o a cosas que contradicen la Escritura y decimos, bueno, es que es el Espíritu Santo. Entonces, estamos mal. Eso no es lo que la Biblia enseña. La pregunta del cristiano siempre es, ¿qué es lo que la Biblia dice? La pregunta del cristiano no es lo que dice mi pastor. Usted no tiene que tomar lo que yo digo como si fuera autoritario. Lo que yo digo tiene que estar basado y cimentado en este libro. Y si yo digo algo en contra de este libro, usted no me tiene que creer ni a mí, ni a Jorge, ni a TA, ni a nadie. La pregunta del cristiano no es lo que los demás están haciendo o qué es lo que está cool o si ahí hay 20,000 o 50,000 personas o hay aquí 3. Ese no es lo que el cristiano dice. El cristiano pregunta qué dice la Escritura. Y cuando el Espíritu Santo llena a un cristiano, lo lleva a conocer y a entender las Escrituras. Y lo vemos claramente aquí en este pasaje. El Espíritu Santo es la persona que Jesús nos dijo que nos convenía que llegara a nuestra vida. Antes de que Jesús partiera, de acuerdo a Juan 14, en el versículo 26, Jesús les dice a los discípulos, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice? Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo no puede contradecir las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor y la inspiración de las Escrituras. Así que si tú vas a un lugar o un día de estos, yo digo algo que no tiene que ver con las Escrituras, deséchalo. Porque el Espíritu Santo obra de acuerdo a la Escritura. Él inspiró la Escritura, Él inspiró a los autores del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento. Y necesitamos los 2 testamentos. Ambos pactos, ambos testamentos son necesarios, son infalibles, son inerrantes. Y le digo todo esto porque hay movimientos cristianos hoy en día que sugieren que nosotros ya no necesitamos el Antiguo Testamento. Hay movimientos cristianos que de hecho hasta dicen, vamos a separarnos del Antiguo Testamento. Y eso también es un error. La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia. No podemos utilizar el Nuevo Testamento sin el Nuevo Testamento. El primer sermón cristiano guiado por el Espíritu Santo que Pedro empieza a predicar está lleno del Antiguo Testamento.
La base donde Pedro se paró es en el Antiguo Testamento para decir lo que el Nuevo Testamento dice. Este primer sermón cristiano, y le digo primer sermón cristiano porque este es el primer sermón donde ya no está Jesús y nace la iglesia, y es el primer sermón sin Jesús. Este primer sermón cristiano marca el parámetro de lo que es un sermón guiado por el Espíritu Santo. La Biblia es una, la Biblia tiene un solo mensaje de principio a fin, porque todo fue hecho inspirado por el Espíritu Santo. Un teólogo inglés que se llama John Stott dice: el Dios de la Biblia es un Dios que sigue viniendo al rescate de su pueblo, que siempre ha tomado la iniciativa para salvar. Ese es el mensaje de la Biblia. Los términos Dios y Salvador son sinónimos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y lo mismo puede decirse del Nuevo Testamento, pues la misión de Jesús fue una misión de rescate, y yo le agregaría que empezó desde el Antiguo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a la palabra, Él abre nuestros ojos, Él abre nuestros oídos para entender la Escritura. El Espíritu Santo no puede y no va en contra de la Escritura. Punto número 1. Si aquí en nuestra iglesia hubiera un avivamiento, necesitamos ver que la gente desarrolla un conocimiento y un entendimiento de la palabra que antes no teníamos. Número 2, ¿qué es lo que vemos que hace el Espíritu Santo aparte de guiarnos a entender y conocer las Escrituras? Número 2 dice: el Espíritu Santo transforma nuestras vidas radicalmente. Otra de las cosas que vemos es que el Espíritu Santo transforma la vida de las personas radicalmente. Le acabo de mencionar cómo es que este Pedro, y no nada más Pedro, todos los discípulos, abandonaron a Jesús. Pedro lo negó, y no nada más Pedro, pero todos los demás se fueron. Abandonaron a Jesús. Ya que resucitó, Jesús se muestra a ellos, Jesús va con ellos, y entonces ya empiezan como que a volver a juntarse. Y uno de ellos dijo: no, yo no les voy a creer hasta que yo no en verdad vea las llagas. O sea, a ese punto estaban escépticos los discípulos. Y Jesús no le dice: bueno, pues tú te la pierdes si no crees, ese es tu problema. Jesús no le dice eso. Jesús va y se le presenta a Tomás y le dice: aquí están las pruebas. La diferencia entre estos discípulos incrédulos, traicioneros, después de que llega el Espíritu Santo, es que sus vidas son completamente diferentes. Un pastor y teólogo ecuatoriano, Freddy Bernardino, dice, comentando sobre esto, dice: el cobarde es hecho valiente. Pedro ya no huye ni niega a Cristo 3 veces, ahora se levanta y defiende a Cristo. El que negaba, ahora exalta. El que huía, ahora contendía. Cuando estamos en Cristo nos volvemos valientes y ya no tememos a las personas cuando les hablamos de Jesús, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. El Espíritu Santo es el que transforma a las personas. No fue el sermón, no fueron las palabras, no es que Él evaluó las consecuencias y se puso como objetivo. No, fue el Espíritu Santo. En Hechos 2:14 vemos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró. O sea, no fue solo Pedro el que se paró, fueron los 11. El que dio el sermón fue Pedro, pero estaban todos ahí. Y ya no estaban enfrente de 5 o 6 personas, estaban enfrente de miles de personas. Y esta gente fue tan transformada que la gente alrededor de ellos se quedaban asombrados. Lea conmigo Hechos 4, versículo 13, dice: al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. La Biblia nos dice que los apóstoles no fueron escogidos porque eran la élite de aquel entonces. Eran pescadores de Galilea, de un pueblo cualquiera. Y el Espíritu Santo les daba la forma de hablar que la gente se quedaba: wow.
De hecho, este pasaje en Hechos 4 nos lo dice antes del 13, dice en el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Pedro y Juan son apresados porque le dijeron a un paralítico que se levantara y andaba, y que porque le dijeron, yo no tengo oro ni plata, sino que toma tu cosa y levántate, y por eso los apresaron. Y cuando ellos están hablando enfrente de los gobernantes dicen, wow, el Espíritu Santo es el que cambia a la gente. No nuestras fuerzas, no un sermón, es el Espíritu Santo. Y estos apóstoles, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, se paran, predican, y si tú lees, y vamos a leerlo, todo el libro de los Hechos, los apedrearon, les escupieron, los persiguieron, los volvieron a apresar una y otra vez, y no nada más termina ahí. El libro de los Hechos, que todavía continúa hasta el día de hoy, la tradición nos dice que estos apóstoles murieron muertos. Según la tradición cristiana, sabemos que muchos de los 12 apóstoles fueron decapitados, fueron cortados en pedazos, algunos hasta crucificados, quemados, apedreados. Estos hombres traicioneros, ignorantes, sin letras, se volvieron personas que transformaron el mundo y dieron su vida valientemente por Cristo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Si hubiera un derramamiento del Espíritu Santo hoy en nuestra ciudad, tendríamos que ver a la gente y sus vidas transformadas. ¿Porque le echaron ganas? No. ¿Porque fueron muy inteligentes y disciplinados? No. Por el Espíritu Santo que obró en ellos. Yo viví esto con mis papás. La razón por la cual mis papás empezaron a ir a una iglesia cristiana, yo era católico como la mayoría de los mexicanos. Bueno, católico de bodas, 15 años, bautizos. Ni de domingos, porque no íbamos los domingos. Mis papás se estaban separando. Yo escuchaba las peleas. Mi hermana y yo nos poníamos en medio. Yo tenía como 10 años, mi hermana tenía 8. Y nos poníamos en medio y que ya dejen de pelear y bla, bla, bla. Mi hermana y yo ya estábamos diciendo, yo me voy con mi abuelita, no, yo me voy con mi papá, porque ya veíamos que se estaba poniendo muy, muy fea la situación. Y mis papás, por varias razones, terminaron en una iglesia. Y se convirtieron. Y yo vi a los 11 años, todavía hasta el día de hoy me acuerdo, vi a 2 personas que tomaban, iban a fiestas solo, era una vida muy mala, muy fea, completamente transformada. Bueno, al punto de que mi papá, que es un hombre de hielo, o sea, mi papá es de esos que no te dice nada y jamás expresa nada y estaba así y es un hielo, un pedazo de hielo. Mi papá entraba a la iglesia, escuchaba las alabanzas y empezaba a llorar. La primera vez que yo me puse a llorar porque dije, ¿qué pasó? Si mi papá está llorando, algo malo pasó. Y yo jamás había visto a mi papá llorar. Y mi mamá lloraba y se hincaban. Y luego era una iglesia donde había mucha música muy movida. Y mi papá brincaba como becerro, literalmente. Solo se daba brincos y gritaba. Y yo no pude, yo dije, ¿quién es este señor? ¿Qué le hicieron a mi papá? Yo vi a los 11 años cómo el Espíritu Santo cambió a 2 personas completamente perdidas en una pareja funcional, que todavía batalla, pero funcional, y que Dios rescató mi familia de deshacerse. Yo lo vi. Yo no he visto que caiga oro del cielo, yo no he visto que la gente levite, yo no he visto nada de eso, pero yo vi uno de los milagros más grandes que el Espíritu Santo hasta el día de hoy puede hacer aquí y ahora, y es que transforma la vida de la gente y son diferentes, no por lo que ellos hacen, sino por el poder del Espíritu Santo. Y si tú llegaste aquí y no conoces eso está disponible para ti. Nosotros como cristianos no creemos
que este es un lugar donde vienes a mejorar tu vida. O sea, no tenemos la fórmula o los pasos para que tú seas feliz o seas exitoso. Ese no es el... Mira, si el cristianismo se tratara de darte consejos, el cristianismo no sería diferente a ninguna otra religión o a ningún otro método. La única diferencia entre todo lo que hay allá afuera y el cristianismo es que el cristianismo te dice, tú no puedes, solamente Dios puede. Punto y se acabó. En todos los demás lugares te van a decir, hazle así, haz acá, haz aquí, muévele aquí, muévele allá, tómate esto, ven aquí los domingos, lea. Ese no es el punto aquí. El punto es que una vez que tú tienes un encuentro con el Dios creador del universo y Él te sella con su Espíritu Santo y te lleva a conocer tu palabra, todo cambia. Y mi tercer y último punto es que si hubiera un avivamiento en Watermark, aparte de que seríamos llevados a conocer y entender la Escritura, aparte de que veríamos las vidas de las personas transformadas, es que el Espíritu Santo nos llevaría a predicar el Evangelio. Aunque el foco principal o el enfoque es la obra del Espíritu Santo, en esta sección lo que más resalta es que es un sermón. Y les repito, es el primer sermón cristiano que marca el tono, la dirección de lo que es un sermón cristiano. Y un sermón cristiano debe estar centrado en el Evangelio. Es decir, nos tiene que llevar a Cristo. Nos tiene que hablar de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso es algo que el Espíritu Santo hizo con Pedro. Lo llevó a predicar a Jesús. Pedro predica y proclama a Jesús como el Mesías, como el Rey, como el Señor. Habla de las maravillas de Dios, lo fundamenta en el Antiguo Testamento. Y Pedro nos habla del nacimiento de Jesús. Nos dice de dónde es Jesús de Nazaret. Eso es lo que dice el versículo 22. Nos habla de su vida, que fue un hombre aprobado por Dios con milagros y señales. También lo dice el versículo 22. Nos habla de su muerte. Dice que fue entregado según el plan soberano de Dios. Dice que nosotros lo crucificamos o ellos lo crucificaron en el versículo 23. Y nos habla de su resurrección. Dice que Dios lo levantó en el versículo 24 y nos lo repite en el versículo 32. Y luego nos habla de la exaltación de Jesús, que Dios lo hizo Señor y Cristo, y nos lo dice en el versículo 33. Todo esto es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Las buenas noticias de que el Dios de toda la creación envió a su Hijo amado a morir por nosotros. Él vino a vivir en esta tierra, a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, a morir la muerte que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, y Él toma esos pecados, los paga en la cruz por todos nosotros, derrama su sangre, nos limpia y no nada más nos perdona, sino que Él vence a la muerte que era la consecuencia del pecado y nos da vida eterna a ti y a mí. ¿Y qué es lo que hicimos tú y yo para merecer esto? Nada. Ese es el mensaje de Pedro. Es el primer mensaje cristiano. Y ese debe ser nuestro mensaje hoy. Y ese mensaje requiere una respuesta. Y vemos que la gente responde porque Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. Y la gente lo hace. Pedro les decía, salvaos de esta generación perversa. Y la gente se arrepiente y se bautiza. Y los que recibieron la palabra y fueron bautizados fueron casi 3,000 almas. ¿Cómo le harían para bautizar 3,000 personas? ¿Alguien se ha puesto a pensar? Hablamos de eso después, es muy interesante. Quiero hacer un paréntesis. Si tú ya eres un cristiano, si tú ya has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero invitarte a que te bautices si no lo has hecho. El bautizo tiene dos objetivos. Por un lado es un simbolismo. Como dice Colosenses 2, somos bautizados con Jesús, es decir, somos sepultados con Él y somos resucitados al salir del agua. Es un simbolismo.
Pero aún por encima de eso, el bautizo es una proclamación de tu fe privada en público. Cuando tú te bautizas, no te salvas. El bautizo no es para que te salves. El bautismo es para que tú digas públicamente: yo estoy dispuesto a servir y a seguir a Cristo. Y si tú no lo has hecho, nos encantaría ayudarte. Mándanos un mensaje, llena una tarjetita, habla con nosotros. Te quiero animar a que si no te has bautizado, lo hagas. Pero repito, el mensaje del Evangelio es lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer cuando nos llena. Quiero que leas conmigo 1 Corintios 1, 22 y 23. Dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Predicamos 7 pasos para una mejor vida? ¿Predicamos cómo salvar tu matrimonio por medio de la disciplina? ¿Qué predicamos? A Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuestro mensaje no es pare de sufrir, mejora tu vida, cómo ser exitoso. No es un TED Talk. No se trata de tu mejor vida ahora, se trata de Cristo y Cristo crucificado. Se trata del Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Y más adelante Pablo le escribe a los corintios y les dice: esto es una locura para el mundo. No tiene sentido. Pero Pedro le vuelve a decir a los Gálatas, versículo 8 y 9 del capítulo 1: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o a un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, ¿saben lo que significa anatema? Maldito. Hay movimientos cristianos y yo he escuchado predicadores decir: la gente no quiere escuchar de muerte y de sangre y de una cruz. La gente no, eso es muy feo y hay mucha violencia en el mundo. La gente quiere que le digas cómo ser exitoso, cómo arreglar su matrimonio, cómo sentirse bien, bonito, porque hay muchas cosas. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Lo que no entienden es que nosotros buscamos al dador de las bendiciones y las bendiciones vienen secundariamente, vienen como consecuencia de nosotros. No venimos aquí a buscar felicidad, venimos aquí a buscar a Cristo, que es el dador de la felicidad perfecta. Nosotros no venimos aquí buscando paz nada más, venimos buscando a Cristo, que es el autor de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Venimos buscando al dador, venimos buscando a Jesús. Él es nuestro objeto, Él es nuestro deseo, Él es quien nos ama y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como consecuencia de amar y tener a Cristo, recibimos paz, gozo, felicidad, amor. Pero no puede ser al revés. Y el Espíritu Santo nos lleva a predicar este evangelio, este mensaje de la cruz, y no mensajes de milagros y bendiciones. Y nos llama al arrepentimiento. Quiero decirte que si tú no conoces a Jesús, Él murió por tus pecados. Él te ofrece una vida nueva si lo amas y lo sigues a Él y crees que Él murió por ti y resucitó, venciendo a Satanás, a la muerte y al pecado en tu lugar, y ahora por medio de Él tú puedes tener vida eterna. Si tú crees eso y te arrepientes y le das tu vida a Jesús, tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo hoy. Eso está disponible gratis, sin que tú hagas nada. No tienes que cambiar, no tienes que echarle más ganas, no tienes que limpiar tu vida, solo tienes que rendirte ante los pies de Jesús. Y si tú eres un creyente, y si tú ya conoces a Jesús, quiero decirte que tú no necesitas una campaña. No necesitas preguntarte qué pasaría si el Espíritu Santo se derramara hoy en nuestra iglesia. Si tú eres un hijo de Dios, tú ya tienes al Espíritu Santo en tu vida
todos los días. Se te fue dado en el momento en que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Es más, Efesios 1 nos dice en el versículo 13 y 14, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿qué dice? Fueron sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Tú ya lo tienes, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de tu gloria. El Espíritu Santo está contigo, Él te selló y Él te garantiza, Él es tu garantía de que vas a llegar al cielo. Muchos de nosotros somos cristianos y hemos batallado por años y años y años con cosas porque hemos ignorado al Espíritu Santo, porque hemos apartadonos del Espíritu Santo y ya no queremos nada que ver con el Espíritu Santo por situaciones como las que viví yo. Pero estamos perdiendo la ayuda más grande que Dios nos pudo haber dejado por miedo a cosas que no tienen nada que ver. Y hoy yo quiero que tú sepas que ese Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, que le dio poder a los discípulos, está contigo hoy. Está a tu disposición. Y Jesús dijo, me voy porque prefiero irme y darte el Espíritu Santo a que yo me quede contigo. O sea, ¿entiendes eso? Jesús dice, es mejor que yo no esté y que esté el Espíritu Santo contigo. Y por eso se fue. Y tú y yo ya lo tenemos. Y muchas veces lo ignoramos. Quiero que sepas que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. La vida cristiana no se vive en nuestras fuerzas. Es algo que Jesús nos da por medio de su sacrificio como regalo al Espíritu Santo para que en nuestra vida Él pueda obrar sobrenaturalmente. Así que quiero animarte a dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida. Háblale, pídele, ríndete a Él todos los días. Tenemos un ayudador que nos da poder, que nos recuerda las enseñanzas de Jesús, que nos ayuda a amar a los demás. No atravesamos las dificultades de este mundo en nuestras fuerzas, sino el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Aprovechemos al Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias porque tú nos has regalado al Espíritu Santo. Te doy gracias porque por medio de ti tenemos hoy ayuda. Por medio de ti tenemos hoy poder sobrenatural para ser testigos, para conocer tu palabra, para predicar tu evangelio, para amar a los demás, para vencer la tentación. Padre, te pido que nuestra iglesia sea una iglesia marcada por tu Espíritu Santo, bíblicamente y poderosamente. Y te ruego que cualquier persona aquí que necesite de tu ayuda, tú derrames de tu poder sobre su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.